Carlos Santos. Bueno, vamos a ver. Hoy publica Libertad Digital un artículo de Luis Sasúa diciendo que la entrevista que hizo aquí Pablo Casado hace muy pocos días se estudiará en el futuro como el modelo del comienzo de una campaña política. Para que veas, Pablo, buenos días. Buenos días, Federico. Fíjate, acabas de empezar, aún no has ganado y ya eres un clásico. Bueno, es que Luis Sasúa sabe de lo que habla. Soy un clásico. Bueno, sí. Sabe de lo que habla y lo que dice Luis Sasúa. Bueno, pero yo he hecho una promesa que conste que me cuesta mantener, que es que hoy van a preguntar ellos. Bueno. Y hay muchísimas llamadas, pero muchísimas llamadas de los oyentes de radio pidiéndote cosas, precisiones, tal. A la vista de las fotos solo hay una cuestión que les preocupa. ¿Te vas a integrar con Soraya? Es decir, ¿te vas a desintegrar en Soraya? Ya no sé cómo decirlo, y además oye, sin acritud, no, yo me he presentado para ser presidente del Partido Popular y además creo que mi proyecto difiere mucho del proyecto que presenta Soraya, con todos mis respetos, y además creo que sería un fraude de las normas establecidas, que hay 2 vueltas, y 2 vueltas es que una vez que se seleccionan 2 de los candidatos, se elige a uno. Es como si en un partido de fútbol, en el descanso, en los vestuarios, quieres amañar el resultado, o como si en una carrera de Fórmula 1 la pole position fuera la clasificación final. No, la doble vuelta, que por cierto la propusimos en la reforma de ley electoral para garantizar que gobernara la lista más votada, porque hay quien lo está contraponiendo, no, quien es más votado tiene que gobernar. El mismo censo. Lo que no se hacía era cambiar el censo, que es lo que va a pasar aquí. Es que yo cambiaría muchas cosas de este Congreso, y lo he dicho, el tema de los inscritos, la participación, los censos no depurados, el debate, la doble vuelta a lo mejor a mí no me hubiera gustado, pero es lo que hay. Y yo lo que voy a hacer es intentar que en los 10 días que quedan de Congreso no nos atrapen en las technicalities, porque es que llevo 5 días hablando de lo mismo, que si debatimos, que si no debatimos, que si el censo, que si la integración. Oye, vamos a integrarnos cuando pase el resultado tal y como nos digan los militantes. Y en este caso, además, yo soy el único que he dicho desde el principio que no voy a pedir nada. Y eso no lo digo por displicencia, sino para que quien gane tenga las manos libres. Ahora bien, también he dicho que esta candidatura es la única que puede representar a todo el partido, porque yo no asumo ningún problema anterior, territorial, ni ideológico. Yo ya he dicho que tengo muy claros los principios y los valores, que además son los que nos han dado las grandes victorias en nuestra historia. Y por tanto yo creo que es un debate que ya 6 días después, pues es extraño, sobre todo porque ha habido un empate técnico. Hemos quedado con una distancia de 2 puntos y con el 73% de los inscritos que han votado que decidieron que esa no era la candidatura preferida. Por tanto, la segunda vuelta es esencial. No me voy a integrar hasta entonces, y sí que lo que creo es que el partido tiene que salir unido una vez que los militantes decidan quién es el proyecto ganador. Venga, para que no se diga. Ana Samboal. En las primarias que hemos visto en otros partidos, hemos visto que el vencedor ha sido el candidato que iba contra el aparato, que es un poco la etiqueta de Pablo Casado, el candidato que no es del aparato. Sin embargo, aquí no vota el censo universal. Votan los que están en el aparato, los que deben su puesto al marianismo, y se supone que Soraya es su heredera. ¿Eso juega en contra de su candidatura? Bueno, la primera vuelta yo creo que no ha jugado en contra, porque al final... Vamos a ver, he de reconocer que esa segunda vuelta para mí es mucho más incómoda, ¿no? Porque yo soy las campañas muy intensas a mí me va muy bien, aunque haya que hacer 20.000 kilómetros, 4 actos diarios, 4 entrevistas, 4 canutazos. Ahora a mí esto de las llamadas y de lo que está pasando, de que llamen a los compromisarios para recordar quién les ha puesto, quiénes tiene que poner y tal, es que a mí creo que es exactamente lo que hay que erradicar de la política española. Y por tanto, yo no lo estoy haciendo. Estoy volviendo a recorrer España, ahora me voy a Galicia, ayer estuve en un acto de disidentes venezolanos, al que además vino María San Gil. El día anterior estuve en un acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Es decir, yo sigo queriendo hacer una campaña con contenido, porque el proyecto que tenemos que presentar a España no es un proyecto de nombres, o solo de nombres, sino es un proyecto de reconstrucción nacional y refundación de un partido. En ese proyecto yo ya he hablado de una revolución fiscal, que además planteé en este mismo estudio. He hablado de una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas, que planteé con las propias víctimas el otro día, para que no haya homenajes a tarras, para que no se permita ningún tipo de acercamiento de presos, ningún tipo de contraprestación. He hablado también de un fortalecimiento institucional para evitar casos de sedición, no solo de forma reactiva, sino propositiva, recuperando el delito de sedición impropia,
que se suprimió en el año 95 con Belloc y González, recuperando el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que suprimió el señor Camaño en el gobierno de Zapatero, y recuperando el recurso previo de inconstitucionalidad, que ya sé que se ha recuperado para los estatutos de autonomía, pero también para leyes que tengan efectos irreversibles, entre ellos la de sedición o algunas relacionadas con la vida o con cualquier otra faceta esencial. En definitiva, por supuesto, la ley educativa, ya lo hablamos aquí, libertad de elección. La ley que ayer se sacó Carmen Calvo, la de que hace falta un consentimiento expreso de una notaria sexual para poder acceder carnalmente a alguien sin temor a multa, con lo cual se acabó el matrimonio, se acabó la pareja, vamos al trío o al cuarteto judicial. Y lo más curioso es que la actual regulación al respecto fue promulgada por la actual ministra de Defensa, cuando era secretaria de Estado de Justicia, claro, en el gobierno de Belloc, precisamente. Para suavizar las penas contra los delitos sexuales. Al final... Pero, ¿de qué nos extraña? O sea, Pedro Sánchez está haciendo exactamente lo mismo que Zapatero. Es un partido sin discurso, es un partido sin ideas, es un partido ahora sin ni siquiera apoyos parlamentarios. Tampoco los tenía Zapatero. Se ocultaba en el burladero de esto me lo ha exigido Esquerra, esto me lo ha exigido Izquierda Unida. Y hay una cosa histórica e ideológica, que en esta radio se puede hablar de ideas, que no nos estamos dando cuenta. El colectivismo económico cae y queda sepultado en los cascotes del muro de Berlín. Entonces ya nadie, a no ser que sea absolutamente ya obtuso, puede defender que hay una alternativa lógica a la economía libre de mercado. ¿Qué es lo que tenemos a partir del año 90? El colectivismo social. Sí. Y eso lo estamos viendo incluso en las propias revoluciones y movimientos políticos. El 15M, por ejemplo, es un movimiento puramente capitalista, a diferencia de la revolución del 17, que era prácticamente, fue una catástrofe universal, pero que el germen era una cuestión de conquista de derechos, de conquista de subsistencia, o incluso la de 68, mucho más snob y mucho más naif, pero que tenía algún condicionante todavía de ese periodo de gran crisis. La del 15M fue una revolución por ausencia de expectativas en una mejor vida. Es decir, la gente joven que decía, no voy a tener la segunda residencia que tienen mis padres, ya no tengo el coche que mi hermano mayor se pudo comprar. Con lo cual, el propio 15M, o el movimiento de este feminismo de ideología de género, o el movimiento, por ejemplo, de las cuestiones relativas a las pensiones ganadas en la calle, es un colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir, porque nosotros creemos en la persona, con su género, con su religión, con su ideología, con su edad, con su procedencia, con sus problemas, y para eso está el estado de bienestar, y con sus potencialidades, y para eso están los partidos liberales, que somos los que representan a las clases medias, a la España que madruga, y que tenemos que bajar impuestos, eliminar trabas burocráticas y fomentar la iniciativa del emprendimiento personal. Por tanto, un partido que tiene a la persona en el eje de su actuación tiene que evitar e incluso luchar contra los colectivismos, porque además de alienar y que se convierten en la granja orwelliana, en la cual todos son iguales menos unos que son menos iguales que otros, tienen un problema de base, y es la manipulación y la propaganda. Y esto no son los Chomsky y Gramsci, y es medios de comunicación. Esto es Sartori. O sea, esto Sartori en el 96 lo escribió en el Homo Videns. Es decir, es como a través de la sociedad, a través de movimientos en la calle, a través incluso de lo que es un parlamento televisado, o lo que es peor, un plató parlamentarizado, como decía él, lo que están haciendo es compartimentalizar a la sociedad en departamentos estancos. Eso es lo que estamos viendo. Y esta ideología de género, y perdón por la digresión, es lo que ahora Pedro Sánchez, como hizo Zapatero, las leyes de la memoria histórica, del aborto, las leyes de la violencia de género. Claro, entonces yo no estoy en contra de que de forma sectorial haya un impulso, por ejemplo, contra la violencia de género, en el ámbito educativo, en el ámbito policial, en el ámbito judicial, en el ámbito social. A lo que sí que me opongo es a que nos dividan en base a nuestras propias características. Por ejemplo, yo estoy escuchando mucho en esta campaña lo de que es que una mujer tiene que ser presidenta del gobierno. Bueno, yo creo que, ¿o no? Es decir, bueno, es que el Partido Popular ha tenido la primera presidenta del Senado, la primera presidenta del Congreso de los Diputados, la primera presidenta de una comunidad autónoma. Y en Estrasburgo, Loyola de Palacio. Lo que quiero decir es que al final, si compramos que el género es un hándicap o es un plus, no estamos haciendo honor a lo que son nuestros principios, y es que es la igualdad de oportunidades. Al discurso social que está haciendo el modelo de medios de comunicación que ha creado su propio partido, el Partido Popular.
Bueno, vamos a ver. Porque es que los medios son fundamentales en esa ingeniería social. Sin ellos no estaríamos como estamos. Tú lo has dicho, ingeniería social, ¿no? Al final hemos pasado los planes quinquenales económicos, hemos pasado sencillamente al etiquetado, al código de barra social. Pero bueno, yo creo que eso es muy fácil. Las ideas de la libertad. O sea, esto es puro... Bueno, esto es de Popper y Hayek, es decir, lo que tenemos que hacer es salir... Y de Juan de Mariana. Y Juan de Mariana, si no necesitamos vámonos más hacia leer alemán y inglés, y esto está en los clásicos españoles, o sea... Pero hay que dar, iba a decir, batalla ideológica en ese sentido, porque si no, llegará un punto en el cual vamos a hacer una política de jóvenes, de mayores, de mujeres, y nos olvidaremos de las personas. Entonces, en este caso, oye, las mujeres, por supuesto que hay buenísimas, pero no por ser mujer. O sea, si tiene que haber una presidenta del gobierno será porque es muy buena. Igual que yo no creo que a otros candidatos les hayan nombrado ministros o vicepresidentas del gobierno por ser de un género determinado. ¿Tú crees que Soraya votaría antes a Irene Montero que a Pablo Casado? No lo creo. ¿Seguro? Quiero pensar que no. No, es que no he podido reprimirlo. Pero, a ver, Alejandro. Por volver a las cosas prácticas y pragmáticas de lo que es una... ahora mismo cómo está la situación de las primarias. Vamos a ver, la neutralidad que se le supone al comité organizador del Congreso, señor Luis de Grandes. A mí lo del COC me suena a lo del Comité Olímpico de Cataluña, la verdad que me sale automático. El CAC, el Comité Anticope. Sí. No sé, cuando dice la nota famosa sobre el tema de si hay debate o no hay debate, la nota que saca el COC, una decisión política que se adoptará cuando proceda. ¿Eso qué quiere decir? ¿De quién depende que haya debate? Porque el señor Luis de Grandes luego sale explicando que quizá para la unidad del partido no sea conveniente, haciéndose un poco como erigiéndose en el guardián de la esencia del Partido Popular, y a Luis de Grandes no le han puesto ahí para eso. Y sin embargo me da la sensación de que va más en la línea de lo que está defendiendo Fernando Martínez Maillo, que es el coordinador general del Partido Popular, que tampoco se muestra muy partidario. Ya sé que lo de hablar de debate sí, debate no, es un debate absurdo, porque ya sabemos que no va a haber debate, pero hay neutralidad en los órganos del partido que están conduciendo ahora mismo estas primarias y que lo llevarán hasta el Congreso, porque da la sensación de que no. Por lo menos observadores distantes e imparciales no da la sensación de que estén actuando con mucha objetividad en la cúpula del partido. No te voy a llevar a la contraria, pero insisto, yo es que creo que al final, y me está pasando durante toda la campaña, es que nos acabamos quedando con eso, ¿no? Pablo Casado acusa de imparcialidad. Que no haya debate en unas internas. Pero no es ¿cuál es el problema? Que las personas que no están oyendo de radio al final, que a lo mejor les interesa mucho la ideología de género que viene y que a lo mejor les fastidia mucho que les metan en tupperwares por su género o por su ideología, se acaba quedando en que fulanito está cabreado porque no hay debate. O sea, eso que estás hablando, pero eso que estás si al final da igual, si el debate lo estamos haciendo, hablaría en un debate. Si el debate por supuesto, es que yo siempre he dicho que además el debate tenía que ser de los medios, el debate tenía que ser ideológico. Si yo no tengo absolutamente nada en contra personal de nadie, si precisamente yo me estoy presentando como la candidatura que puede unir el partido, en la que además yo creo que este tipo de refundaciones como la que se hizo en el año 90, en la que bueno, no fue fácil, ¿no? El CDS, una relación muy difícil, el PDP, el PADE, los partidos regionalistas. Al final, el hecho de conseguir que el Partido Popular sea el proyecto hegemónico de todo lo que está a la derecha del Partido Socialista, en el que no se comparta un espacio electoral y en el que se consiga llegar a los 11 millones de votos, hace que antes de intentar volver al caladero de los descontentos que se fueron, tengamos que tener un partido unido. Pero la unidad no es uniformidad. Y yo no creo en que se gane un congreso y de repente se diga, no, pues sobra no sé quién, no hay que cortar la cabeza no sé cuál. No, yo he dicho que todo el mundo es imprescindible. Es más, si se tiene un proyecto muy claro, ideológico, de principios y programático, al final algunos se irá desenganchando. Yo me imagino que quien no esté nada de acuerdo con las ideas que se planteen, y yo por eso ya he anunciado que como en este congreso no hay debate de ponencias ni de ideas, por ser extraordinario, no he hecho la culpa a nadie, yo convocaría muy rápidamente una convención extraordinaria para debatir de estas cuestiones que tienen que basar los programas electorales, porque yo quiero un partido nacional que diga lo mismo en toda España, luego ya que tenga una descentralización funcional y orgánica, pero tenemos que tener un mensaje claro y reconocible en toda España. Entonces, lo que decía, cuando tú tienes un proyecto muy claro, al final quien se va desenganchando es quien no está de acuerdo, pero no hace falta hacer purgas y cambios, y bueno, si es que al final la gente se va configurando en torno
a un proyecto sugestivo vida común en términos orteguianos, que es lo que necesita España. Entonces yo, el tema del debate, yo ya dije que lo quería, yo dije que era positivo, yo ya dije además que suplía la ausencia del debate de ponencias que tienen otros congresos ordinarios. Si no se considera hacerlo, yo no voy a insistir. Lo estaré haciendo en los medios de comunicación y en las provincias y regiones que estoy visitando. Luis Herrero. ¿Cuántos presidentes territoriales le han pedido a usted directamente que se integre? ¿Y quiénes? Pues directamente ninguno. Y que haya visto en redes sociales, me ha parecido leer 3 tweets de 19. Por tanto, creo que al final lo que es la propia norma ha prevalecido. Son las normas que nos hemos dado, que precisamente yo no propuse, pero luego también yo creo que 6 días después empieza a quedar un poco extemporáneo, sobre todo porque, bueno, si precisamente los que van a votar son compromisarios a los que han elegido los mismos inscritos que eligieron la selección de 2 candidatos. Me explico. Si nos vamos a las primarias estadounidenses, están los delegados y están los superdelegados. Los superdelegados siguen participando incluso si su candidato ha perdido la posibilidad de pasar el corte. O nos vamos al sistema representativo en España. Tú votas a los diputados que posteriormente eligen al presidente del gobierno, que es verdad que suele ser el 1 por Madrid, pero que en puridad podría ser el 4 por Valencia. O nos vamos al sistema presidencialista francés, o las repúblicas latinoamericanas. Es que el señor Iván Duque, con el que estuve hace 3 días reunido en Madrid, el nuevo presidente de Colombia, por cierto, una persona valiente que va a seguir la agenda uribista y de Andrés Pastrana en contra de la impunidad de los narcos. Iván Duque o el señor Macron están menos legitimados que aquellos que tienen un sistema solo de una vuelta. Yo creo que el debate se ha caído, pero sobre todo es que la otra candidata, en una radio 5 días antes de la votación, le preguntaron sobre si habría que integrar y no cambiar la voz de los militantes por los compromisarios, y dijo que las normas estaban para cumplirse. Entonces yo creo que es un tema que hay que superar. Sí que es verdad que es orientativo, Luis, que los presidentes autonómicos y provinciales no están siguiendo esa tesis de forma mayoritaria, y lo que quieren es contrastar los proyectos, y además a ninguno le he oído también decir, oye, ¿qué va a ser de mí? Tal y cual, porque yo necesito a todos. Incluso las críticas que se están haciendo sobre si yo tengo más experiencia o menos experiencia, yo siempre he dicho, oye, que prefiero tener experiencia política, pero no malas mochilas. Y sobre todo, oye, ya rozo los 40 años, oye, a esta edad empezó Suárez, Aznar, Felipe, el propio Zapatero y Sánchez, aunque hay que recordarlo menos. Están así los otros líderes de los partidos políticos en España. Hay 5 presidentes de países europeos con esta edad, entre ellos el de Francia, por no hablar de Canadá, por no hablar de Colombia. Es decir, que lo de la edad ya es un poco... Bueno, de hecho, la otra candidata, Soraya, ya era vicepresidenta del gobierno con mi edad, y Rajoy ya era vicepresidente del gobierno con mi edad, con lo cual, tanto lo de la edad como lo de la experiencia, a mí sinceramente creo que es algo que hay que superar. Para empezar, porque además de que ahora la gente quiere gente sin mochila, es cierto que los presidentes más jóvenes son los que más se rodearon de personas con experiencia. Suárez con Gutiérrez Mellado, Felipe con Fernández Ordóñez, con Boyer, Aznar con Matutes, con Pío Cabanillas Gallas. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo con Arias Salgado. Sí. En definitiva, yo claro que quiero contar con gente con mucha experiencia. He estado con Manolo Pizarro, sí, hablando no de cosas económicas, porque a él lo que le gusta es el tema institucional, el tema de justicia, de interior, de vertebración territorial. He estado con Dani Lacalle, también amigo de esta casa, hablando de temas económicos. He estado con Aparicio, un experto en pensiones y en temas de empleo. Estuve ayer con María San Gil, he estado el otro día también con representación de lo que yo creo que tiene que ser la experiencia, pero que la gente lo que quiere es un liderazgo político, y luego ya te rodeas de los gestores. Por tanto, tanto la edad como el tema del género, como el tema de la experiencia y el tema de las normas, yo creo que son marcos de los que hay que salir. Y vamos al contenido. Y yo solo estoy escuchando contenido y programa, ya no de futuro gobierno, sino de línea de partido, por parte de esta candidatura. A mí me encantaría saber qué propuesta fiscal, qué educativa, territorial, internacional. Oye, ayer me decían los presos venezolanos, el padre de Leopoldo López y el alcalde de Caracas, exiliado. Oye, ¿qué plantea el Partido Popular en materia internacional? Es que nadie habla del tema internacional. Oye, yo soy atlantista. Han tenido a Zapatero como su representante en Caracas. El gobierno de Rajoy y de Soraya tenía a Zapatero como representante plenipotenciario, y dijeron, nuestra postura es la de Zapatero.
O sea, es que sí, España, por desgracia, la ha tenido. Y Otro tema importante, por ejemplo, lo que yo escucho que nos dice la gente es, oye, salgamos de los monotemas. Es verdad que España vive una crisis económica muy fuerte, es verdad que el tema de Cataluña, es terrible y va peor, porque ya hemos visto que el señor Sánchez va a la fuente de Machado, pero olvida los versos de Machado, sobre las dos Españas, sobre las fracturas, sobre el lacito amarillo en el fondo, que representa muchos de los versos de Machado, que es ese lazo amarillo que representa el sectarismo, la xenofobia, la fractura social, la fractura histórica. La sombra de Caín. La sombra de Caín. La sombra de Caín. Es decir, que hay temas muy importantes, pero que hay que elevarse. Y yo oigo en otros países que están hablando ya no de su país en el 2020, sino en el 2050. ¿Qué va a pasar con la robotización? Con los millones de empleos que se van a perder. ¿Qué va a pasar con la educación? Si no adaptamos a nuestros hijos a un nuevo sistema en el que van a tener que cambiar de profesión, no de empleo, de profesión varias veces. ¿Qué hacemos con el sistema de pensiones? Con la natalidad y con la longevidad que tenemos en España. Y con el sistema sanitario, con las innovaciones clínicas, quirúrgicas y oncológicas que ya te van a poder hasta suprimir cánceres. Esto ya está inventado, sí, patentado, a través de inyecciones víricas, porque ya el genoma está desecuenciado. ¿O qué va a pasar con el tema del comercio? Hablamos aquí en los ayuntamientos de no vamos a permitir la liberalización de horarios comerciales cuando un 30% del comercio ya es online. O sea, los políticos estamos yendo muy por detrás de la sociedad. Y en España llevamos muchos años en los que no nos hemos adaptado a una revolución digital que ya está aquí. Y esa ola o la surfeas o te lleva por delante. Entonces, estas cuestiones también hay que hablarlas, porque esto es como una empresa. Tú una empresa puedes vender un balance de gestión y el accionista no te retira el valor, ¿de acuerdo? Pero si quieren que invierta, lo que tienes que hacer es vender expectativa. La política es esperanza y es expectativa de futuro, sin populismo, sin asaltar los cielos, sin buscar bajo los adoquines la playa, con realidades tangibles, pero también con cierta esperanza. Si seguimos con luces cortas y con un vuelo raso, ¿cómo la gente se va a implicar en política? Normal que surjan plataformas cívicas, normal que surjan nuevos partidos. Yo ya he dicho que o los partidos tradicionales cambiamos o nos cambian. En España ya hemos tenido una salva de avisos. Ciudadanos, Podemos. Oye, ¿cuántos think tanks tenemos alrededor de nuestro aspecto ideológico? Florida Blanca, Villa Cisneros, Civismo, Valores y Sociedad. ¿Cuántos think tanks yo he visto estos últimos años a los que hay que volver a decir os necesitamos dentro? Y eso es lo que ha pasado con el movimiento de Marx de Macron, o con el movimiento de Trump, o con el movimiento alemán de Alternativa por Alemania, o el UKIP británico, o Syriza en Grecia. Cada uno bueno o malo, dependiendo de quién nos analicemos. Pero son movimientos que lo que han hecho es romper los partidos tradicionales. ¿Cómo está la socialdemocracia en el mundo? Hay un análisis muy bueno sobre cómo, cuando la derecha se ha convertido en valor refugio, y eso es lo que ha pasado en cierta medida con Merkel, con May, no ilusionamos, somos como un lingote de oro, bueno, valor seguro, pero que no se cambia, no somos una moneda intercambiable. Lo que ha pasado es que la socialdemocracia ha resurgido. Eso es lo que está pasando ahora en España, porque Pedro Sánchez lo llama mal en las encuestas. Y sin embargo, cuando ha habido una crisis de la izquierda por un choque ideológico en el que hemos dado la batalla, han surgido lo que son movimientos de derecha sin complejos. De hecho, la crisis del petróleo brutal volvió a emerger a Thatcher, por ejemplo, y a Reagan, como el nuevo conservadurismo. Por ejemplo, la crisis derivada de la caída del muro de Berlín es lo que hace surgir la tercera vía de Clinton y Blair, es decir, socialismo avergonzado de lo que es. Y ahora, cuando hemos tenido esta crisis financiera brutal, es cuando han surgido otros movimientos transversales, como el de Macron, como el de Trump. O como Podemos. Bueno, me refiero ya en el espectro nuestro. Pero el Syriza, si es que pueden surgir por la derecha, por la izquierda, rompen la estructura de partidos. Claro, y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Cuando yo hablaba el otro día de la España de los balcones, que es transversal, que es ni de izquierdas ni de derechas, te lo digo porque algunos están diciendo, no, es que Pablo Casado enarbola el discurso más de derecha. Pero es que, tampoco me importa, yo digo que quiero ser la nueva derecha y además un centro derecha porque, oye, una cosa muy importante, ocupar el centro no es moverse de sitio. Ocupar el centro es desde tu sitio ampliar tu espectro electoral. Pero dicho eso, ¿es que la unidad de España es de derechas? ¿Es que la defensa de la familia es de derechas? ¿Es que la defensa de la honestidad es de derechas? ¿Es que la defensa de las víctimas del terrorismo y de la seguridad personal es de derechas? ¿O es que la defensa de la libertad es de derechas? No, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacer un debate ideológico en España, pero cuando pongamos encima de la mesa las ideas, pasará como decía Reagan, que ya no habrá derecha o izquierda, sino arriba y abajo.
y abajo estará la sociedad cerrada, el hormiguero del intervencionismo, del colectivismo, y arriba los que queremos una sociedad abierta con libertad, sin intervencionismos y en la que la gente prospere. Y eso, insisto, es tan transversal y tan potente que nos permitiría volver a recuperar una base electoral con la que pudiéramos gobernar con mayoría absoluta. Bueno, Mitsubishi. Sí, Mitsubishi. No suda, sí, Casado, no suda, cuando habla como, de ideas, no suda porque le gusta. No es Esto es importante. Esa escena que ayer nos Yo describía recuerdo Cacho de cuando Cebrián. vino el pobre Ángel, el presunto presidente de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, sí, que estuvo ayer con Pablo Qué mal Casado. lo pasó. Sí. Qué mal lo pasó. Parecía así. Apartaba la vista. Era como un mea pilas cuando ve una minifalda. Bueno, era... Ayer estuvo en el acto con los disidentes venezolanos. Mucho, porque el primer acto con víctimas del terrorismo no quiso ir. Luego presentó a Soraya y entonces cuando se le puso en pie de guerra el PP de Madrid, entonces ya accedió a ir ayer a tu acto. Bueno, yo estoy muy agradecido que viniera. Ya. El PP de Madrid está unido. Bueno, hombre, te ha votado el 80%, está bastante Bueno, unido. también hay que decir que Garrido, en cuanto se le llamó, vino aquí. Ah, no, fue la no, primera vino, entrevista que concedió sí, como pero... presidente Y ha de la bajado Comunidad impuestos de nada más Madrid. llegar, ¿eh? Sí, bueno, estaba en el guión. Y Es bueno, más, perdona, es más, a pesar de... Ojalá se hiciera en todas partes. Hombre, es que Bueno, el discurso ha sido tan potente durante tantos años que es difícil Yo he jugar a votado la contra en siempre Madrid al PP, en concreto. En Madrid, porque es el único que me garantizó los impuestos. El Nacional he votado a Ciudadanos. Y antes he votado a Vox, por Ortega Lara, porque le debíamos una. Cosa que no te pregunto si has hecho, porque a lo mejor la has hecho y no te quiero comprometer. Bueno, Mitsubishi Electric. Vamos a Electric. disfrutar del verano sin llevarnos un susto en la factura de la luz. Juan Además tiene ese sensor de 3D que nos encanta, que es que en cuanto entras en la Puede habitación venir. te localiza y empieza a enchufarte aire Y te va frío justo donde lo poniendo necesitas, el ¿no? sofoco. Veo ahí un Efectivamente, candidato sí. sofocado. Sí, pues ahí, sí. Sí, claro. Zona, como decía el otro día Alejandro, ¿no? Pues ahí, a la cabeza, a la cabeza, cabeza, sí, le duele la cabeza. Pues ahí, directo. Sí. Mitsubishi Electric, el aire acondicionado que te va a salvar este verano. Sí. Bueno, Silvia Rivero, estamos recibiendo desde las 6 de la mañana muchísimas llamadas para Pablo Casado. Desde incluso antes, desde que ayer lanzamos la advertencia el anuncio de la entrevista con Pablo Casado esta mañana, verdad que hemos recibido una infinidad de llamadas, de mensajes, muchas preguntas, temas muy diversos. Por ejemplo, impuestos. ¿Qué va a ocurrir con los impuestos? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué va a pasar con las autonomías? Y preguntas, por supuesto, por tu rival, por Soraya Sáenz de Santa María, todas a la vuelta de la publicidad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con esas preguntas. Como tiene buena memoria, no necesita, pero por si acaso le vamos a dar para que escriba. Te va a hacer falta, Entonces, porque es una toma. selección mínima de la infinidad, repito, que hemos recibido. Es imposible escucharlas todas hoy. Han sido infinidad. Bueno, pues ha hablado mucho sobre las propuestas, pero hay todavía algunas dudas. Por ejemplo, quieren saber qué opinión le merece la idea de pactar con Ciudadanos. Si es partidario de suprimir las autonomías, qué va a pasar con el español, qué propuestas hay acerca de los impuestos. ¿Les interesa, en caso de liderar el Partido Popular, algo ya hacía referencia hace unos instantes, bueno, si va a poder describirse como un partido de derechas? Y, por supuesto, decíamos, sobre Soraya y su primera medida. A ver, Si gana usted y gobierna, ¿va a dotar al Ministerio de Justicia de más medios como tiene Hacienda para que la justicia sea rápida y eficaz? Teniendo en cuenta el poder que tiene Soraya Sáenz de Santa María en el CNI, en los medios de comunicación, en las televisiones, que para algo los ha llenado de dinero, ¿está seguro usted que si llega a ser el nuevo presidente del PP, no le van a sacar trapos sucios aunque tengan que buscar debajo de las alfombras? Si en caso de que ganase, intentaría algún tipo de alianza electoral con Ciudadanos, como dijo Aznar. Señor Casado, ¿está en su programa suprimir las autonomías y acabar con el sueldo vitalicio de los políticos? El partido que usted quiere regenerar o crear o refundar va a dar cobertura política y de representación a los españoles que nos consideramos conservadores en lo moral y liberales en lo económico, es decir, los que somos de derechas. ¿Qué va a hacer con la Comunidad Valenciana? Porque tenemos prácticamente la misma situación que en Cataluña. Si de usted dependiese, ¿todos los españoles podrían estudiar en español en España? Y otra pregunta, ¿de qué hablamos
con cierta aproximación cuando hablamos de bajada de impuestos. De ser elegido presidente del Partido Popular, ¿cuál será su primera medida ante el Congreso de los Diputados? Bueno, como dicen muchísimas... en Aragón, que los habéis oído a Manolo Pizarro, ahí la tienes, bailala. A ver. Vamos a ver por partes, por concretar el tema impositivo y además recomendando un estudio que ha hecho Diego aquí en Libertad Digital. Diego Sánchez de la Cruz, con la propuesta del plan, hay que decir él lo ha tasado en 19.000 millones de euros de caída en la recaudación, pero en un escenario en el que se está recuperando 12.000 millones anuales por la subida de la recaudación, con lo cual es que ya absolutamente real. Se demostró en tiempos de Aznar cumplidamente, además. Bueno, además es que es la propia curva de Laffer, en la cual, para explicarnos Norma Paladino, si tienes más dinero en el bolsillo, consumes más, y consumes más, hay que fabricar más, hay que emplear a más gente, con lo cual hay más gente pagando menos impuestos. Es decir, ese círculo virtuoso de la economía. De hecho, hay que aprovechar los periodos expansivos, además de para hacer unas reformas más profundas. Por ejemplo, la reforma de la administración que está proponiendo Pedro Sánchez con Jordi Sevilla incluye la remuneración por objetivos de los funcionarios. A mí me encantaría que nosotros hubiéramos llegado, por ejemplo, a ese punto, que además nadie se puede quejar, porque es una remuneración añadida al sueldo, pero que da un estímulo y que permite que la función pública se trabaje de forma más eficiente y además con más, reconocimiento. Pero hay cuestiones que en momentos expansivos también se pueden plantear. El cheque escolar, por ejemplo. El cheque escolar es verdad que, al igual que los sistemas de capitalización mixta de pensiones, requieren varios años o incluso una década de decalaje conjunto, es decir, que tú tienes que tener ese periodo de transición entre dos sistemas, por tanto tienes que tirar de reservas, digamos, del tesoro, pero luego te permiten unos sistemas mucho más eficientes y además muchos más justos, en mi opinión. Eso se ha hecho incluso en los países nórdicos. Lo digo porque la izquierda aquí habla mucho de los países nórdicos y eso es lo que pasó en los 80, que casi quebraron teniendo tasas impositivas alrededor del 80%. Dinamarca es el modelo exactamente más nórdico, que el Báltico es difícil, y Dinamarca hace lo contrario. En efecto, pero ellos se quedan en lo que hicieron en los 80, que fracasó. Por ejemplo, cuando hablan de la tasa Tobin, es que el propio Tobin renegó de ella y los únicos países que la aplicaron tuvieron que abjurar de la tasa porque se les fueron todos los fondos a otros bancos fuera del país. Ya está Sánchez por eso. Con lo cual creo que aprendamos. Creo que hay políticas de libertad de elección que se pueden hacer cuando hay crecimientos económicos, y en este caso pues el tema de la bajada de impuestos en esta situación económica sería posible y muy positiva. En cuanto al tema de la enseñanza en español, yo lo he dicho desde el principio, no solo es posible, es que hay que garantizarla. La enseñanza del español y en español. Y lo único que hay que hacer es cumplir las leyes. Lo hilo con la pregunta de lo de suprimir las autonomías. Yo no estoy a favor de suprimir las autonomías. Yo creo que el Estado autonómico español ha sido un éxito y ni siquiera haría falta centripetar esas competencias, sino simplemente cumplirlas. O sea, en las leyes fundamentales de Bonn, en Alemania... La experiencia demuestra que no se cumple. Pero lo que estoy diciendo es, Alemania es una referencia de Estado federal. Hay dos criterios, el de solidaridad, como en España, y un principio más, que es el de lealtad. El principio de lealtad, tanto de los Länder con el gobierno federal y viceversa, ha hecho, por ejemplo, que las dos últimas reformas constitucionales en Alemania hayan sido a petición de los Länder más ricos para que se fortalecieran las competencias a nivel del Estado federal. Es decir, lo contrario que en España, en el que Cataluña está diciendo las balanzas de pago, etc. Claro, es decir, que incluso en un Estado federal como el alemán se tiene claro que se pueden cumplir las competencias, pero siendo leal entre las autonomías. Y yo creo que en este caso las competencias educativas lo que se tiene que hacer es cumplir la inspección, cumplir las materias troncales, aplicar la ley orgánica de educación que está paralizada, en el que había evaluación de los conocimientos. Para un padre lo fundamental es la libertad de elección del centro. Punto número 1. La libertad curricular de los centros para dar variedad en el modelo educativo que se quiere elegir. Pero sobre todo es la capacidad de evaluar resultados en los que puedas basar libremente tu elección. Y eso además tiene una virtuosa consecuencia, que es la igualación social. Eso ha pasado en el Reino Unido. Quiere decir que si un instituto público en Vallecas, por una libertad curricular acertada, por ejemplo, poniendo chino, poniendo programación, poniendo, oratoria, tiene mejores resultados que el colegio privado de al lado del barrio Salamanca, al final los padres acabarán queriendo ir al colegio público de Vallecas.
y ya si encima lo ligas a financiación y a objetivos, ni te cuento. Es decir, que hay una igualación social. De Suárez y los nacionalistas se enfrentaron a él y al final no salió. Lo digo porque no es el modelo que tenemos, los que por dicen, eso. ya están los neocons, los liberales, los nacionalistas no todo son lo contrario. leales, como en no hay Alemania. cohesión social e integración social y además igualdad de oportunidades mejor que la libertad de elección. Sí. Ya sabrán los padres que es la decisión más importante que tomas. Si yo tengo 2 niños pequeños, ¿a qué colegio tienes que mandar? Pero tienes que tener una evaluación pública y objetiva. Pero en España, Pablo, y este es el gran problema nacional, que es el del idioma, porque además ha sido la herramienta de los separatistas para destruir primero la legitimidad de España en sus territorios, después la cohesión social, dividir la sociedad y luego llevar a la guerra civil, como le gusta a los totalitarios, es decir, donde hay una parte que manda y los otros que callan, no que se enfrentan, sino que se callan. No hay escuelas en español, no hay colegios en español, no hay institutos en español en Cataluña. Se han cerrado más de la mitad en Valencia. En Baleares están prácticamente prescritos, no llega al 20%. No hay posibilidad material de elegir. En Navarra están en el mismo camino, en el País Vasco lo mismo. La regresión es total respecto a lo que eran los primeros 3 modelos, que ahí sí había libertad de elección. Y lo que es más grave, y como síntoma, Asturias, donde Foro Asturias, dirigido por uno de los viejos líderes de Alianza Popular, luego del PP, que es Álvarez Cascos, está a punto de imponer una lengua que se puede estudiar voluntariamente, un bable, que es un bable reconstituido entre bables, que voluntariamente estudia el 1% de la población, se la van a imponer los partidos políticos a la población, porque hay una mayoría, incluyendo Foro Asturias y toda la izquierda. Debo decir que ahí el PP y Ciudadanos son los que se oponen, pero no tienen la mayoría, la van a imponer a una sociedad. En Galicia no hay libertad a todos los niveles de elección de género, que no haya una presión brutal como la de Cataluña. Es decir, es un problema que tiene toda España. Las regiones bilingües son regiones donde está proscrito o multado o prohibido el ejercicio de esa libertad en español. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, el modelo de Galicia lo que ha permitido es que el Partido Popular no deje espacio a sistemas regionalistas o nacionalistas en el espectro de centro-derecha, sencillamente dejando elegir y viendo el bilingüismo como un plus. Yo lo he dicho siempre. A mí, tú lo hablas. A mí me encantaría hablar catalán, como una riqueza más. Tú lo hablas y lo entiendes y lo escribes. Sí. Oye, lo que no puedes hacer escribirlo no, porque lo escribiría como Iceta. Bueno, Iceta todavía escribe bien, pero lo escribiría como Batet. Es decir, esto no es una cuestión de... No, pero si es que no tengo por qué. Claro. Dice, bueno, es que como está en España, tus lenguas son una riqueza. Bueno, yo he vivido en Barcelona y lo he padecido y hablo catalán si me da la gana. En Madrid. En Barcelona, no. En Barcelona solo hablo español. O sea, ¿por qué? Pues porque no me obligan, o sea, no me da la gana a hablar en la lengua que me manden. Y en España no se puede ni hablar, ni desde luego estudiar en español. Pero es que Valencia, que es una zona mayoritariamente castellano hablante, como Cataluña, como Baleares, no digamos como Navarra, como el País Vasco y por supuesto como Asturias y Galicia, es que no se puede. O sea, es que físicamente no se puede. Y eso, legalmente lo que dices sería perfecto en el caso de que hubiera posibilidad física de encontrar un colegio a donde ir. Pero es que tendréis que inventar, claro, para eso hay que llegar al poder. Porque desde luego desde la oposición no te lo van a aceptar. Pero al menos introducir en el discurso la idea de que ese bilingüismo, digamos, transitorio, el de Galicia, a lo único que lleva es a Valencia. Es decir, yo sé que Feijóo no tiene ninguna voluntad de oprimir a los castellanohablantes. Ese régimen lleva a Valencia. Ese régimen lleva a Baleares, porque en Baleares es donde Matas puso el catalán oficial. No era la idea de Matas prohibir el español. Ese es el resultado. Yo creo que hay una diferenciación muy clara. No es por no me refiero a la voluntad, me refiero a los hechos. No solo es por defender a Alberto, que también, y al modelo. Hay una diferencia muy clara que es lo de mérito y requisito. Sí, el problema que tenemos ahora de acceso a la función pública es que tú, por ejemplo, en Baleares, estás pidiendo a un doctor cirujano, de traumatólogo, que sepa hablar catalán. Un tío que a lo mejor no sale del quirófano, que no ve a los pacientes. O sea, ya el tío lo que le importa anestesiar es que lo operen bien el menisco. Entonces, eso al final, volvemos al colectivismo. Lo que hacen es utilizar la lengua para tener estabulada a la sociedad. Pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo no tiene colegio para sus hijos en español y se va. Y por tanto no van los mejores doctores a Baleares. ¿Quién pierde? El paciente. Pero los políticos mandan. ¿Qué crees? ¿Que a Francina Armengol le importa el nivel cultural de las islas? ¿Le importa mandar? ¿Le importa el poder?
Bueno, pero yo creo que eso lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley, fomentar la inspección y luego, oye, si es posible también, hacer una ley a nivel nacional en la que no se pueda discriminar al acceso a la función pública. O lo que es más, por ejemplo, hacer una selección nacional de profesorado. El famoso, las el famoso de toda la vida. MIR del profesorado que hemos propuesto hace mucho tiempo, llevarlo a cabo, porque además, si no, se desvertebra completamente el Estado, ¿no? Pero hay más preguntas, por ejemplo, con el tema del el pacto con Ciudadanos. Yo he dicho muy claramente que a Ciudadanos no hay ni que ignorarlos ni solo insultarlos. Lo que hay que hacer es ganarles. Y se puede ganar. Porque es que hay millones de españoles deseando que les demos una excusa para volver a votarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vez de estar todo el día planteándonos cómo tratamos, qué es lo que hacen, directamente volver a reconectar con esos 3 millones, que además son los que son imprescindibles para luego no depender de ellos. Yo es verdad que, bueno, lo habéis dicho varios medios de comunicación. Si quieres tener un ámbito de centro-derecha que le gane a la izquierda, vas a necesitar a Ciudadanos, a Vox y más. Y aún así será difícil. Haya habido una ruptura generacional, es decir, el voto al PP es un voto de gente más mayor y el voto de Ciudadanos, gente que ha votado al PP, y los más jóvenes que hubieran votado al PP están votando a Ciudadanos. Eso no va a cambiar en unas elecciones, eso va a durar tiempo. Puede haber un acoplamiento, pues como ha habido siempre en Francia, que ha habido dos alas en la derecha, una más liberal, otra más nacionalista, depende, pero yo creo que eso va a durar. Pues yo creo que es dependiendo dónde demos el primer impulso. Si el Partido Popular sale del Congreso Nacional, marcando muy claramente el territorio de centro-derecha, Ciudadanos serán los que vuelvan al centro-izquierda a disputar ese espacio a Sánchez. Pero de hecho, sería fantástico. Lo estamos viendo. O sea, cada vez que Ciudadanos, y yo sabéis que tengo una relación, es decir, bueno, oye, de competición electoral, pero que no he entrado nunca en temas personales ni nada, ¿no? Pero si nos fijamos a quién van fichando Ciudadanos, Manuel Valls, es un tío estupendo, sí. pero es una persona socialista. Hemos visto ahora en Baleares al señor Mesquida, socialista. Hemos visto la propuesta de o Solana o Nico Redondo Terrero, estupendo, pero que también viene del PSOE. Es decir, siempre la querencia de Ciudadanos es la fundacional. La de Francesc de Carreras, la de Félix de Azúa, que eran en lo mejor del PSC, pero eran PSC. Igual que Rosa Díez, UPyD surge de lo mejor del PSE. Entonces, eso es el tema fundacional. Luego, desde el año pasado, han decidido decir que son un partido liberal. Oye, fenomenal, porque oye, hace mucha falta muchos más liberales en España. Pero realmente depende de nosotros, solo de nosotros, cuál sea el espectro o el espacio electoral de Ciudadanos. Por eso yo digo que tenemos que ensanchar nuestro espacio electoral sin perder esos principios que son transversales. Y yo creo que de esa forma quien sale perdiendo es el Partido Socialista y Podemos, porque volverán a meterse hacia la izquierda. Ese es mi plan, respecto a Ciudadanos. Pues, es que ya no sé el tiempo que llevamos aquí fuera de tiempo. Luis no me mira con tal, porque dice, bueno, allá tú. Pero yo sé que también tienes cosas que hacer, tienes 27.000 viajes. ¿Cuántos días quedan de campaña? Bueno, pues es hasta el próximo viernes, pues 10, prácticamente 10. Bueno, yo había pensado irme el viernes, pero vamos a hacer una cosa. Antes del viernes nos vemos una vez y si ganas nos vemos el lunes. Vale. Quiero decir. Sí. Aparco las vacaciones, aparco las vacaciones, porque claro, no es lo mismo hablar en campaña electoral que si, ojalá, ganas este congreso y tienes que reconstruir primero el Partido Popular y luego el centro derecha, que es lo que necesita España, gente con ambición y con ganas de hacerlo. ¿Quedamos así? Así quedamos y además va a ir muy bien. Vamos a ganar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.